Mi nombre es Andrés y soy primo de Clara Germana Cele. Lo que voy a contarles es algo que por mucho que lo intente, aún no puedo entender. Ninguna religión ni ciencia puede explicar lo que viví, y no creo que alguien que no haya estado allí pueda comprenderlo por completo. Aunque han pasado años desde los eventos que presenciamos, ese horror sigue en mi mente, rondando, esperando para reaparecer cuando menos lo espero. Hay algo que nunca desaparece, la sensación de que lo que vimos no era solo una posesión, sino una manifestación de algo mucho más antiguo y oscuro que estaba esperando ser despertado. Clara siempre fue una niña especial. Desde pequeña, tenía una naturaleza extraordinaria, siempre buscando más allá de lo evidente, más allá de lo que sus ojos podían ver. Recuerdo que de niño, ella siempre estaba intrigada por las viejas historias de nuestra familia sobre nuestros ancestros, o las leyendas de nuestros pueblos africanos, sobre los rituales y las leyendas que se contaban en sus reuniones. Mientras todos los demás nos concentrábamos en cosas más triviales, Clara parecía estar tocando algo más allá de lo tangible, como si fuera capaz de ver lo que estaba oculto a los demás. Al principio, su fascinación por lo desconocido no parecía ser nada alarmante. Todos pensábamos que simplemente era una fase adolescente, un interés pasajero. Pero cuando comenzó a cambiar, a aislarse más y más, algo comenzó a sentirse extraño. Primero fue su comportamiento. Se volvió más reticente, como si hubiera algo en su interior que se desbordaba. Yo la veía, pero no podía entender qué pasaba. Fue entonces cuando empezó a hablar en susurros extraños, como si estuviera comunicándose con alguien más. ¿Pero con quién?, pensé. Nadie más en la familia parecía notar lo que yo sentía. Cuando me acercaba a Clara, siempre encontraba algo diferente en sus ojos, algo que no podía nombrar. No era solo el cansancio o la tristeza por la pérdida de Julian, su hermano, sino algo más profundo, más antiguo, algo oscuro. Una noche, después de que escuché susurros provenientes de su habitación, decidí ir a verla. Me acerqué sigilosamente, pero lo que vi al abrir la puerta fue algo que cambió mi vida para siempre. Clara estaba sentada en su cama, mirando al vacío. Sus ojos estaban inexpresivos, blancos, y su cuerpo, rígido como una estatua, no se movía. Mi corazón dio un vuelco, pero traté de calmarme. «Clara», susurré, acercándome lentamente. De repente, levantó la cabeza, y lo que dijo me heló la sangre. «¿Por qué me miras? Estoy más cerca de ellos ahora, Andrés. Ellos lo saben». No entendí lo que quiso decir. «Ellos». ¿Quiénes? ¿A qué se refería? No eran solo palabras confusas. Había algo en su voz que no era de ella. Era como si su voz viniera de otro lugar, más profundo, algo que no era humano. En ese momento, sentí que algo estaba tomando forma dentro de ella, algo que yo no podía ver, pero que ya estaba allí, observándonos, esperando. Me alejé de la habitación rápidamente, pero sabía que algo ya había cambiado. Clara ya no era la misma. Después de esa noche, las cosas empeoraron. Las luces en la casa comenzaron a parpadear sin explicación alguna. No era por un fallo eléctrico, era algo que parecía intencional, como si algo invisible estuviera jugando con nosotros. Empezaron a aparecer sombras en las esquinas de la casa, sombras que no coincidían con las luces. Pensé que tal vez era producto del cansancio, o simplemente algo que estaba en mi mente. Pero todo eso cambió cuando Clara empezó a hablar en un idioma que nunca había oído. Una lengua desconocida, profunda, gutural, casi como si estuviera invocando algo. Las palabras se arrastraban de su boca como si fueran malditas, como si un ser antiguo estuviera forzando sus cuerdas vocales a hablar sin permiso.
fue en ese momento cuando supe que lo que estaba sucediendo era real. No estaba pasando por una fase ni por un duelo. Había algo mucho más oscuro en Clara. Estaba siendo poseída. No pude entender cómo ni por qué, pero sabía que algo ajeno había tomado el control de su ser. La manifestación era más que un simple trastorno psicológico. Era algo palpable, algo que no podía ignorarse. Cuando se lo conté a mi tía Lucía, ella se mostró escéptica al principio. Pensó que Clara estaba teniendo una crisis emocional o que simplemente estaba manifestando un comportamiento extraño por la pérdida de Julian. A pesar de las señales, la necesidad de creer en algo más racional nos mantenía atados a una realidad que no quería aceptar lo evidente. Pero todo cambió cuando Clara comenzó a mostrar signos más aterradores. En una tarde lluviosa, estaba yo en el salón cuando escuché a Clara gritar. No era un grito normal, era algo inhumano, como si estuviera siendo desgarrada por dentro. Corrí hacia su habitación y vi lo que más me aterró. Clara estaba levitando a medio metro del suelo, sus ojos completamente blancos, su cuerpo rígido, como si estuviera desprendida de su propia humanidad. Cuando me acerqué, un grito profundo salió de su garganta, algo que no podía ser de ella. Las palabras eran incomprensibles, pero las sentí como un eco que retumbaba en mis huesos. Fue entonces cuando mi tía aceptó que necesitábamos ayuda de inmediato. Llamamos al sacerdote, Padre Manuel, quien llegó rápidamente al día siguiente. Al principio, él era escéptico, pero cuando Clara lo miró directamente a los ojos y dijo en voz baja: «No me podrás salvar, este lugar me pertenece», el sacerdote entendió que estábamos tratando con algo que no podía ser detenido por oraciones simples. Así comenzó el exorcismo. Durante los primeros días, las manifestaciones fueron cada vez más violentas. Clara comenzó a gritar en lenguas desconocidas, su cuerpo retorciéndose de maneras imposibles, y algo más terrible ocurrió. Los objetos en la habitación comenzaron a moverse por sí mismos. Las sillas volaban por el aire y las puertas se cerraban solas. Nos sentíamos atrapados, como si estuviéramos luchando no solo contra la posesión, sino contra algo mucho más antiguo, algo que había estado esperando a que Clara fuera la víctima perfecta. El exorcismo se alargó durante días, y durante cada sesión, las sombras que rodeaban la casa se volvían más intensas, más vivas. Padre Manuel, aunque firme en su fe, ya comenzaba a mostrar signos de fatiga. La fuerza que Clara desplegaba no parecía humana, y los rezos, aunque poderosos, no hacían más que irritar al mal que la habitaba. Algo oscuro y primitivo estaba presente en cada rincón de la casa, y aunque estábamos luchando con todo lo que teníamos, sabíamos que el mal que había tomado a Clara no se iría fácilmente. Con el pasar de los días, el exorcismo se prolongó. Cada sesión parecía más difícil que la anterior. Clara ya no respondía a los sacerdotes, sino que parecía dialogar con las sombras que la rodeaban. Las paredes comenzaron a temblar y los objetos se movían sin explicación. No importaba cuántos rezos recitaran, Clara seguía más allá de ellos. En una ocasión, escuché de sus labios algo que me heló la sangre. Yo soy el eco de aquellos que osaron desafiarme. Soy la sombra de los que me invocaron. El exorcismo no era solo una batalla de fe, sino una lucha entre lo humano y lo sobrenatural. En la última sesión, los sacerdotes ya no sabían cómo continuar. Cada vez que decían las oraciones, Clara se desmaterializaba de alguna manera, como si fuera una sombra en movimiento. Nadie sabía si el ritual había sido suficiente o si el mal había ido más allá de lo que ellos podían comprender. En ese momento, algo ocurrió. Cuando el Padre Manuel comenzó a rezar por última vez,
Clara comenzó a llorar, lágrimas de un dolor tan profundo que nunca había visto en ella. Rápidamente, su cuerpo se relajó. El aire frío desapareció, las luces se apagaron y el silencio absoluto llenó la habitación. Parecía que Clara había vuelto, pero algo estaba cambiado. Sus ojos no eran los mismos. Parecían vacíos, como si su alma hubiera sido arrojada a otro lugar. El exorcismo había terminado, pero Clara ya no era la misma. Algo oscuro seguía dentro de ella, pero nunca más se manifestó de la misma manera. Al principio, Clara parecía recuperarse, pero sus ojos ya no tenían la misma luz. Algo había quedado en su interior, algo que aún hoy me atormenta. Después de esa noche, Clara comenzó a alejarse de todos, como si estuviera buscando algo que ya no podía encontrar. Y aunque no volvió a mostrar los síntomas de la posesión, todos sabíamos que algo había permanecido con ella. La sombra del mal, la que alguna vez había tomado su cuerpo, ya no se veía, pero seguía presente de una manera que no podíamos explicar. Hoy, Clara vive con nosotros, pero en su mirada vacía, a veces siento que el exorcismo no fue completo. El mal no solo la poseyó físicamente, sino que dejó una marca invisible. El exorcismo fue una batalla que intentó librar su cuerpo, pero su alma sigue luchando contra lo que dejó atrás. ¿Fue realmente un demonio lo que la poseía? Nunca hablamos de lo que pasó después. Es como si, al dejar de hablar del exorcismo, todos tratáramos de olvidarlo, de ignorar lo que realmente sucedió. Pero no puedo, y no lo haré, porque sé que lo que vi, lo que vivimos, no es algo que pueda olvidarse. Lo que pasó con Clara realmente sucedió, y aunque ya no lo veamos, sigo sintiendo que hay algo de esa oscuridad que nunca nos dejó.